Bienvenido a tu nueva clase virtual. Nueva clase virtual. Buenos días, jóvenes, un gusto saludarlos. Vamos a empezar con la clase de hoy con fundamentos del diseño. La semana pasada estamos viendo cómo realizar lo que es el grupo objetivo y la mercadotecnia y lo que se necesita para poder nosotros especificar nuestro público objetivo, o sea, quién va dirigido nuestro, nuestro diseño o lo que estamos realizando. Entonces, hoy vamos a ver lo que son los eslogans. ¿Y eso lo que significa? Okay. ¿Qué se imaginan ustedes? Que me imagino que todos hemos venido y escuchado de un eslogan o alguna frase que acompaña lo que es el logotipo o alguna publicidad de algún tipo de producto o de empresa. Entonces, si se dan cuenta en todas las imágenes que yo les estoy presentando, hablamos de Nike, Just Do It, McDonald's me encanta, L'Oreal, lo que tú vales, Nestlé, a gusto con la vida, Snickers, no eres tú cuando tienes hambre o cómete el momento. Entonces, esas frases son las que les dan un realce a lo que es el logotipo, un realce a lo que es nuestra publicidad. Lo que hace el eslogan es resaltar todas las características de nuestro logotipo, de nuestra empresa, de nuestro producto, para poder darle ese realce que nosotros necesitamos darle, o ese plus que nosotros necesitamos darle a nuestra publicidad. Entonces, tenemos que conocer principalmente qué es un eslogan. Un eslogan es un texto corto de no más de 7 palabras. Y debería de hablar no tanto de las características del producto como del beneficio que éste le produce a nuestro consumidor. O sea, qué es lo que nosotros podemos llegar a sentir o qué es lo que nosotros vamos a disfrutar con el producto que tenemos o servicio que estamos adquiriendo. Dice, los eslogan que mejor funcionan, como todos, son aquellos que se centran en el usuario. O sea, recuerda de que todo esto sí o sí va enfocado al usuario. ¿Cuál es la satisfacción que va a tener la persona al poder consumir o adquirir nuestro producto? Y se puede traducirse como lema, que es el título que precede a ciertas obras. Entonces, el eslogan siempre lo vamos a colocar cerca de nuestro logotipo, o va a ser como que la frase que sí o sí va a estar en toda nuestra publicidad. Entonces, podríamos resumir que el eslogan o lema publicitario se usa en un contexto comercial o político, como parte de una propaganda y con la intención de resumir y representar lo que es una idea. Entonces, el eslogan o lema que utiliza Nike desde casi siempre, Just Do It, solo hazlo. Sabemos de que Nike es una marca de implementos deportivos, donde podemos encontrar tenis, playeras, gorras, sudaderos, todo lo que nos puede ayudar como que a nuestro entrenamiento de algún tipo de deporte o de algún ejercicio, no sé, en lo que nosotros hagamos relacionado a entrenamiento físico. Entonces, el eslogan, ¿qué es lo que te da a entender? De que puedes hacer todo lo que te propones. O sea, si quieres ser un buen voleibolista, lo puedes lograr.
y lo puedes hacer. Si quieres ser un buen basquetbolista, lo puedes hacer y lo tienes que hacer. O sea, solo hazlo, que sos capaz de realizar todo lo que te propones. De eso trata lo que es el eslogan de, de Nike. Entonces, para nosotros poder realizar un buen eslogan o un eslogan que funcione, tenemos que tener en cuenta algunos beneficios o algunos datos que nos van a servir para poder desarrollar un buen eslogan. ¿Qué sería? Declara verazmente los principales beneficios de un producto o marca. ¿Sí? Dice, destaca las diferencias entre tu producto y el de otras firmas. Recuerden de que tenemos que recalcar el hecho de que somos únicos, de que somos diferentes y de que somos los mejores. Dice, es difícil de olvidar. Se adhiere a la memoria especialmente si se acompaña con instrumentos mnemotécnicos como estribillos, ritmos, imágenes o secuencias de anuncios televisivos. Cuando se refiere a que se acompaña con instrumentos, es cuando nosotros ya le agregamos como que algún tipo de ritmo o algún tipo de cancioncita, se podría decir, a nuestro eslogan. Por ejemplo, si no estoy mal, aquí en la principal, aquí, por ejemplo, el de McDonald's. O, por ejemplo, el de McDonald's. Si se dan cuenta en la publicidad, siempre es como que me encanta. Le da como que un cantadito al momento de decir la palabra me encanta, que hasta cierto punto nosotros ya sabemos cómo es de que va. Igual el del L'Oréal París, porque tú lo vales. Incluso ya se sabe la tonalidad en que se va a decir. Entonces, esos cantaditos son los que nos ayudan a nosotros poder memorizar el eslogan y saber cómo es de que va dicho o cómo es de que va, cómo es de que se nos va recordando y memorizando lo que son los eslogans. Luego, te ayuda a generar una personalidad distintiva respecto al resto. Cuando generamos una personalidad, nos estamos refiriendo a que generamos una personalidad a la marca. Le estamos dando como que le estamos dando como que un sentimiento, como que No me dices que lo escribía con mayúscula. Como que les estamos dando como que algo que los haga sentir vivos. Por ejemplo, la personalidad puede ser muy divertida, el producto puede ser, el producto, una forma de ser. O sea, le podemos dar a la marca como que la personalidad que sea única, como que si fuera una persona. Por ejemplo, Nike es una personalidad muy deportiva. L'Oréal París es una personalidad muy, ¿cómo se podría decir? Muy femenina, de que busca elegancia. Entonces, esa personalidad que necesitamos darle a nuestra empresa. Da una impresión creíble y no exagera. Recuerden de que a nosotros promocionar y buscar eslogan y buscar algo que el eslogan que va a ser esa impresión que nosotros vamos a dar de nuestro producto. Eso significa que tenemos que dar datos o palabras que nos van a decir si es verdad o no. Porque, por ejemplo, estamos hablando de Nike, Just Do It. Y si no creemos que no podemos hacerlo, entonces, ¿cómo es de que ese eslogan puede funcionar? Por ejemplo, McDonald's, me encanta. Bueno, llegamos a McDonald's, nos gusta la hamburguesa o me encanta la hamburguesa. Entonces, damos esa impresión
de que sí estamos dando a conocer lo que realmente significa el producto y no exagerar. No tenemos que exagerar sobre lo que estamos hablando, no tenemos que exagerar sobre las características del producto, porque puede que hasta cierto punto no lleguemos a decir lo que realmente es. Entonces hay que tener cuidado con eso y lograr que el consumidor se sienta bien con el producto, hacer de que el consumidor pues se sienta identificado con la marca y de que pueda llegar a consumir muchas veces más nuestro producto y capaz de generar un deseo o necesidad en la persona. Generar ese deseo de poder querer comprar nuestro producto, generar el deseo de querer usar nuestro producto y, como dice ahí, generar un deseo o necesidad en la persona. Recuerden de que dentro del diseño, en el diseño gráfico siempre tratamos de generar, aparte de satisfacer las necesidades o un deseo, generamos necesidades, o sea, generamos el hecho de que la persona necesite o llegue a necesitar hasta cierto punto nuestro producto. Entonces, eso es lo que significa o el cómo, o los procesos que tenemos que, los puntos que tenemos que tener en cuenta al momento de poder nosotros realizar lo que es un eslogan. No sé si hay dudas de esto hasta el momento, ¿cómo vamos? Si no hay dudas, esto solo es en fundamentos de diseño. Eh, la tarea que les voy a dejar de fundamentos de diseño relacionado a eslogan es que me tienen que crear con los pasos o con las características que nosotros vimos, me tienen que crear un eslogan para una empresa de una oficina jurídica, ¿sí? Igual la tarea ya está en el aula virtual. Entonces vamos a seguir con el otro curso. Que es Historia del Arte. Y seguimos con la época contemporánea. Recuerda de que son varios temas que vamos a abarcar aquí. Estos ya son uno de los últimos que vamos a estar viendo. Y que es el dadaísmo y el surrealismo. Entonces vamos a empezar con el dadaísmo, que aproximadamente se crea entre 1916 y 1923, que es aproximadamente el tiempo que tardó esta tendencia. El dadaísmo, recuerden que ya lo habíamos visto así a rasgos, a grandes rasgos anteriormente. Estábamos viendo de que es una tendencia que se da en la literatura, pero es como que antiartística, ante todo lo que podría haber contra lo que es el arte. Dice, es un movimiento antiartístico, antiliterario y antipoético, ya que cuestiona la existencia del arte, la literatura y la poesía. Era un tipo de protesta que generaba el dadaísmo y dice generar una ideología total, como una forma de vivir y como un rechazo absoluto de toda la tradición o esquema anterior. Cuando nos referimos a esquema anterior nos referimos a las figuras naturales, a la figura humana y a lo bonito, al romanticismo que se miraba en ese tiempo. Es como que romper todo eso que se venía viviendo, trayendo de lo que era el arte. Está en contra de la belleza eterna, lo que les decíamos, está como que no reflejaba lo que era la belleza humana, o por ejemplo que antes se reflejaba mucho lo que es la belleza de la mujer, o las curvas,
Entonces, dice, está contra la eternidad de los principios, contra las leyes de la lógica, contra la inmovilidad del pensamiento y contra lo universal. Bueno, en cambio, la libertad del individuo, la espontaneidad, lo inmediato, lo aleatorio, la contradicción, y defiende el caos frente a la orden y la imperfección frente a la imperfección. Es un movimiento, yo lo podría definir eh, como que muy, muy desordenado, como que no tiene un orden, como que siempre busca reflejar o en varios elementos expresar lo que necesitaba o lo que quería llegar a expresar. Entonces, una de las características que tiene el Dada, que también se le puede dadaísmo o Dada, se puede mencionar de las dos formas, como les decía, que es como que una protesta contra las convicciones de su época, o sea, se trataba de protestar acerca de todo lo que estaba pasando. Si no estoy mal, este surge antes o durante la Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial. Entonces es como que la protesta de todo lo que estaba pasando en el momento. Actitud de burla total y humor. Se trataba mucho de satirizar lo que estaba pasando, ¿sí? Medios de expresión irónicos y satíricos a través del gesto, el escándalo, la provocación. Como era protesta, necesitaba que hiciera mucho ruido, que se notara mucho. Entonces, esto es lo que se caracterizaba mucho de lo que es el Dada. Dice, inclinación hacia lo dudoso, la rebeldía, destrucción, terrorismo, muerte y nihilismo, lo fantasioso. Lo que decíamos, gracias a que estaba una protesta continua a la época en la que estaba, en esos tiempos se manejaba mucho lo que era la muerte, el terrorismo, la guerra, entonces también tenía esa tendencia a tener todas esas partes y todas estas características para que pueda funcionar y de que pueda notar lo que es el escándalo, que se pudiera dar, que se pudieran dar a conocer en esos tiempos. Dice, manifestaciones contra la belleza, la eternidad, las leyes, la inmovilidad del pensamiento, la pureza de los conceptos abstractos, lo universal, la razón, el sentido, la construcción del consciente. Era muy negativo y en contra de lo modernismo, el expresionismo, cubismo, futurismo y abstraccionismo. Esos temas ya lo vimos y pues, como decía, es lo negativo a todas esas tendencias que se venían viendo desde tiempo atrás. Dice, quieren volver a la infancia y consideran más importante el acto creador que al producto creado. Y si nos enfocamos a las piezas gráficas en sí, utilizaban materiales inusuales para poder crear estas piezas. Y les traigo más adelante vamos a ver una pieza, una pieza que era como que igual, utilizando materiales que no son usuales verlos en obras de arte, pues ellos lo utilizaban y a ellos sí les funcionaba al momento de poder crear este tipo de obra. Dice, montaje de fragmentos y de objetos de desechos cotidianos presentándolos como objetos artísticos. Lo que les decía, o sea, traía y lo extraño, lo no común, funcionaba como objeto artístico, como obra de arte, como escultura que podía funcionar para para nuestras obras. Y utilizaba collage de diversos materiales, ya sea papeles, etiquetas, prospectos, diarios, telas, etcétera, etcétera. Y con los collages ya realizaba fotomontajes con frases aisladas, palabras, pancartas. Y lo mismo, las palabras eran relacionadas como que a un tema de protesta y los collages como que no tenían sentido y como que trataban de dar algo que no era real.
Entonces, si se dan cuenta, en la parte de aquí tenemos varios collages que también teníamos mucho que decía en los collages el nombre de, de la tendencia y de qué era lo que quería transmitir la tendencia. Si se dan cuenta aquí, Juventud. tenemos lo que es el Dada y de Anti, incluso aquí se dice Anti, que pues trata de reflejar lo que era la tendencia, ¿verdad? Entonces, si se dan cuenta, es una serie de collage que están aquí, serie de recortes que utilizaban para poder realizar la tendencia, igual en la imagen segunda que tenemos ahí, si se dan cuenta, son recortes de imagen que las utilizaban y las colocaban de alguna forma para poder crear otra imagen y poder representar algo. Una, perdón. Lo que les decía, tenía objetos inusuales para poder representar sus obras, para poder poner las obras, y esta es como que una de las obras más emblemáticas que hay en el dadaísmo, que se llama La Fuente, que es de Marcel Duchamp, de Francia, de 1917, y pues ha sido como que una de las obras más emblemáticas que ha tenido el Dada, y varios la han modificado, pero se destaca como que esta pieza, y aquí les tengo otra que es de Kurt, no sé pronunciar su apellido, pero es de Alemania y dice Santa Claus, homenaje dadaísta a la Navidad. Cada quien lo interpreta de su manera, yo lo miro como que pedazos de regalos o como que pedazos de cartas que se le dan a Santa Claus. Entonces, si se dan cuenta, es un collage que se realizaba y trabajaba mucho eso de cómo es de que como que no tenía como que mucho orden, pero sí tenía un significado. Y es como que un tipo de protesta que se realizaba con lo que es el DAF. Kool-Aid. Luego vamos con lo que es el surrealismo. Bueno, no sé si hay alguna duda sobre el dadaísmo, si no, seguimos. Señor, disculpe, va a enviar las diapositivas. Sí, las diapositivas las voy a subir terminando la clase en el aula virtual. Van a estar en la sección de documentos, en las diapositivas respectivas de cada curso. El surrealismo, entonces seguimos con el surrealismo. Aproximadamente en 1994 y 1966 es de que se da esta tendencia. Y se caracteriza, el surrealismo empieza con la literatura, es un movimiento artístico que comenzó con la literatura y se caracterizó por su apuesta por sobrepasar lo real en el terreno del arte, como reacción al racionalismo burgués y el canon artístico del momento. El surrealismo apostaba a la expresión espontánea y decidida del pensamiento y lo automático, sí, y buscaba superar los límites que habían sido puestos en la imaginación. El surrealismo siento que habla mucho de la imaginación de la persona, del artista, de lo que se está viviendo o cómo es de que retrataba la persona su realidad, se podría decir. Y sería ahí que es considerado un movimiento de carácter radicalmente renovador, que transformó la concepción artística de la realidad e introdujo nuevas dinámicas en el proceso de creación. Y quiero que nos quedemos un ratito aquí porque dice, apostaba a la expresión espontánea. Como les decía, trata mucho sobre el cómo poder imaginar, cómo buscar una forma diferente de poder presentar lo que nosotros estamos viendo, lo que nosotros queremos representar en el momento, ¿sí? Trabajar mucho en lo que es la imaginación, la creatividad más que todo. Dice,
El arte surrealista suele ser incongruente, onírico y muy original, en el sentido que el artista muestra su faceta más individual, aunque es curioso, pues el arte surrealista tiene algo universal que todos podemos entender, hasta los niños pueden captar si algo es surrealista o no. ¿Por qué identificamos que es surrealista o no? Porque es algo que no es como que normal, que es como que un sueño, como que algo, como dice, irreal, se podría decir. Dice, se caracteriza por expresar a través del arte y literatura lo absurdo que hay dentro de nosotros hasta el punto de como en un sueño, es lo que les decía, trata como que si estuviéramos viendo el sueño de alguna persona, del artista que creó la obra. Dice, todo el contexto comienza a tener un sentido y nuestro inconsciente lo puede interpretar. Cada quien lo interpreta de diferente manera. Yo he dicho eso, de que el arte, depende del punto de vista de las personas, puede ser interpretado de diferentes formas. Dice, por lo tanto, la característica principal del surrealismo es la expresión del inconsciente. Por ejemplo, a veces no sabemos o los artistas no reconocen sus obras como tal. Tal era el caso, por ejemplo, de Frida Kahlo, que no definía sus obras como surrealistas, sino que ella las definía como la realidad y como ella representaba su realidad y no eran como sueños. Entonces, es lo que le decía. Es como que cómo el artista, cómo nosotros vemos la realidad, cómo es de que cada uno de todos estos artistas expresaron cierto momento o cierta realidad que ellos vivían en el instante, cómo es de que lo fueron representando mediante figuras extrañas o cómo modificaban las piezas para ver cómo es que funcionaba o cómo es de que ellos materializaban lo que sentían y como dice ahí, materializar la realidad de su inconsciente sobre la tela, materializar lo que ellos no sabían que querían incluso poner en la obra de arte, ¿verdad? Entonces, esta es una obra, es un autorretrato de Frida Kahlo. Y les traigo una de las obras que se podría decir que son de la tendencia surrealista. Tenemos la muñeca de Hans Vermeer de Alemania. Si se dan cuenta, es como que una creación de una muñeca mediante pues algunos como que trozos de madera, sino que más eso es una fotografía. Entonces no solo se podía hacer en obras de arte o en pinturas, sino que también hablamos de obras y fotografías o incluso literatura. O sea, hablar de un aspecto más surrealista. Si se dan cuenta, es como que la mirada transmite mucho el hecho de cómo es que está parado, por decirlo así, la muñeca y la forma que tiene la camiseta, la blusa. Entonces sí transmite algo surrealista que es así como que nadie se puede mirar así. No, una muñeca no es así. Entonces, ¿qué es lo que trata de representar lo que es esta obra? Y pues uno de los más conocidos, se podría decir, en esta obra que es Salvador Dalí. Y pues que esta obra se llama Los elefantes y se dan cuenta cómo es de que transmite todo eso, algo que no es real, ¿sí? Cómo es de que alarga las patas de los elefantes y cómo es de que transmite, pues, ¿qué quería transmitir? Pues, realmente no sé, pero si se dan cuenta, abajo hay como que un ángel y una persona y arriba hay como que un edificio. Entonces, ¿qué es lo que como dice la presentación, el inconsciente del artista, qué es lo que quería transmitir con estas piezas, ¿verdad? No sé si hay alguna duda sobre estas dos, dos tendencias.
P. Incluso ustedes pueden averiguar más sobre estas Mi, yo tendencias. ya Ustedes, si les llama la atención estas tendencias, incluso pueden averiguar más y pueden darse cuenta que la cantidad de obras de arte que hay sobre esta tendencia son muy interesantes y sería bueno poder analizar o poder ver cada una de ellas porque cada uno tiene puntos de vista diferentes, cada uno como que representa diferente cosa o diferente forma, entonces es muy interesante de ver. No sé si hay alguna duda. No, señor. Vamos a seguir, solo déjenme abrir mi Illustrator. Eso es en Historia del Arte. Si no hay alguna duda, igual la tarea ya está asignada en el aula virtual y tienen que hacer una ilustración, pueden hacer un collage, no, pueden hacerlo en digital o pueden hacerlo en físico, relacionado a las tendencias que vimos sobre el dadaísmo y el surrealismo. Igual la tarea ya está asignada en el aula virtual. Ahora vamos con el diseño computarizado 1 y estábamos viendo lo que son las papelerías básicas. Ahorita les comparto pantalla. Entonces, estábamos viendo que esto es parte de lo que es la identidad corporativa, que hablamos de cómo es de que la persona o la empresa se va a reconocer qué es lo que la empresa necesita para identificarse como una organización o una empresa definida y parte de lo que es la marca y parte de la papelería que necesita tener la empresa para poder identificarse es la papelería básica o papelería también conocida como papelería corporativa, que eso dice, son los elementos gráficos utilizados para nuestra empresa para la comunicación o marketing, como cartas, sobres, tarjetas, facturas, salvares, o sea, eh, son elementos que nos van a servir para poder nosotros manejar dentro de nuestra empresa, ver si necesitamos enviar alguna solicitud, alguna carta, si necesitamos imprimir algún permiso, tarjeta de presentación que nos ayuda a identificarnos como persona, cómo nos vamos a presentar y recordarles a la otra persona de que está nuestro número, nuestro correo y cómo es de que nos puede contactar. Entonces, de los elementos que tiene lo que es la papelería básica es los logotipos, que es lo principal que nosotros hemos visto. Discúlpeme un segundo. Disculpe. Entonces, lo principal que tiene que tener la papelería básica, estamos hablando del logotipo. Va a ser nuestra identificación de todo lo que estamos de nuestra empresa. Disculpen un ratito, solo voy a modificar algo aquí. Subject. Miss. Listener.
Denme un minuto, solo que se me trabó aquí el programa. Bueno, mejor les voy a ir explicando así porque no me extiendo el programa. Pero hablamos de logotipo, pues es lo principal que nosotros necesitamos para poder pues dar a conocer nuestra empresa, es lo que nos va a identificar como empresa. Luego tenemos las tarjetas de presentación o las tarjetas de visita, que van a ser el contacto principal que nuestro cliente va a tener con nuestra empresa. Es el cómo podemos, cómo el cliente nos va a poder identificar rápidamente y cómo es de que nos puede contactar, ya sea por medio de nuestro correo, nuestro número de teléfono o nuestra dirección. Luego tenemos lo que son las hojas membretadas, que son documentos que nos van a servir para poder imprimir algún permiso o algún tipo de solicitud que la empresa requiere. Igual va a incluir, si por ejemplo, si no vamos a enviar alguna solicitud, alguna invitación hacia otra empresa, pues ya va a llevar nuestra dirección, número de teléfono y obviamente la identificación que siempre tiene que ir, que es nuestro logotipo. Luego tenemos lo que eh, son los sobres. Eh, los sobres son los elementos que nos van a servir para poder enviar alguna carta a nuestros contactos, a nuestros clientes, donde va a ir alguna hoja o alguna carta donde nosotros podemos pues ya pedir algo, solicitar algo. Y pues ya el tamaño es personalizado, depende de lo que nosotros queramos enviar o el tamaño que nosotros estamos acostumbrados a mandar. Luego necesitamos dentro de la papelería básica o de la papelería corporativa, perdón, lo que son las facturas. Las facturas nos van a ayudar a pues manejar como que algún recibo o alguna constancia. Por ejemplo, si nosotros estamos vendiendo algo, pues ya las facturas nos van a dar una constancia sobre lo que el cliente compró. Igual se pueden personalizar dependiendo de qué es lo que nosotros queremos que vayan las facturas y cómo es de que nosotros las queremos adecuar a nuestra empresa. Y por último, las carpetas. Las carpetas son como folders, por decirlo así, donde vamos a ir a entregar documentos, o por ejemplo, si necesitamos ir a una reunión, pues ya metemos nuestros documentos en alguna carpeta y ya presentamos o alguna otra empresa que necesitamos hacer como que necesitamos trabajar en conjunto. Entonces, la carpeta es como un folder que se crea con el diseño corporativo de nuestra empresa. Ya lo podemos diseñar de cualquier forma, pero igual siempre tratar de llevar la línea gráfica de pues logotipos, colores, y pues la carpeta nos va a ayudar a guardar nuestros documentos. Entonces, lo que vamos a ver hoy es ya hemos estado trabajando en Illustrator y va a ser cómo podemos nosotros realizar un documento que nos pueda servir para poder, por ejemplo, realizar un documento PDF con todos nuestros elementos y cómo poder utilizar nuestra regla para poder realizar cada uno de los elementos que nosotros dimos, por ejemplo, hoja membretada, tarjeta de presentación y los tamaños que este va a llevar al momento de pues nosotros estar realizando nuestro diseño. Pues al momento de nosotros de crear un nuevo documento nos sale la ventana donde nos salen varias opciones, ya sea si queremos realizar un documento para móvil, para web, para imprimir o para video o obra de arte e ilustración. Vamos a utilizar el imprimir y pues ya nos tiene
determinadas los tamaños, por ejemplo, carta A4, legal y tabloide. Normalmente las hojas de presentación van de tamaño carta. Entonces lo vamos a manejar en centímetros y con una mesa de trabajo. Solo que están con lento. Creo que se trabó totalmente. No sé si ya ven Illustrator, sí creo que ya están viendo Illustrator. Entonces ya creamos nuestra hoja membretada, nuestra hoja de trabajo donde vamos a colocar nuestros elementos y es muy importante el hecho de poder utilizar reglas. ¿Cómo sacamos las reglas? Le damos control R al teclado y pues ya nos aparece la sección de regla para nosotros poder modificar reglas o mantener márgenes. Entonces, por ejemplo, si necesitamos hacer una hoja membretada, sabemos de que tenemos que dividir en 3 partes nuestra hoja. Entonces, si necesitamos una línea, arrastramos de la regla, clic y arrastramos sin soltar al lugar donde nosotros queremos colocar nuestra línea. Igual nos podemos guiar de los centímetros que tenemos aquí. Y pues ya trabajamos pues lo que es nuestro diseño dependiendo de lo que nosotros vayamos a hacer o de lo que nosotros vayamos a querer dentro de nuestra empresa. Pues ya vamos viendo cómo editarlo, cómo modificarlo, qué colores ponerle dependiendo de lo que estemos viendo. Y por ejemplo, voy a ver si tengo un logotipo cualquiera por colocar, si no, por ejemplo, aquí puede ir nuestro logotipo. Déjenme ver si tengo uno por aquí, que sea del colegio. Vamos a hacer esto. Pues tenemos aquí el logotipo del colegio, ¿sí? Pues ya le creamos un diseño interesante, se podría decir, a nuestra hoja membretada, que la podemos diseñar como nosotros queramos. Si, por ejemplo, utilizar los colores corporativos, que son, que es el azul, como este azul, pues luego manejar un anaranjado, digamos, nuestra imagen, nos vemos, por ejemplo, un poquito más grande y que vaya en la parte de abajo y lo podemos colorear del anaranjado que tenemos aquí. ¿Sí? Entonces, ir determinando el tamaño que nosotros vamos a utilizar en nuestra hoja membretada. Por ejemplo, podemos colocar este mismo en el fondo, pero si nosotros queremos colocarlo en el fondo, tenemos que colocarle con una opacidad 15 o 10, para que así al momento de imprimir, si se dan cuenta casi que ni se ve, pero al momento de imprimir, vamos a subir aquí, que al momento de imprimir no nos estorbe con el texto que nosotros vamos a colocar. Incluso podemos colocar en la parte de aquí abajo
nuestra dirección o número de teléfono, igual cambiarle la tipografía, que no trabajar en una tipografía así pues, muy común. Pues, por ejemplo, podemos poner nuestra dirección, número de teléfono, correo en la parte de arriba, o si queremos tener más espacio, pues ya lo colocamos pues aquí estratégicamente en la parte de, en la parte de arriba o en la parte de abajo, ver de qué forma funciona mejor. Para mí siento que funciona mejor en la parte de abajo y ya tenemos todo este espacio para poder escribir lo que es nuestro texto, ¿verdad? Entonces ya diseñamos lo que es una hoja membretada y aquí mismo, en este mismo documento, ya podemos nosotros crear nuestra tarjeta de presentación, ajustamos nuestro documento y editar mesa de trabajo. Pues ya creamos lo que es una tarjeta de presentación con los tamaños que necesitamos. Por ejemplo, aquí tenemos la anchura que podría ser, por ejemplo, pongamos en pulgadas. La tarjeta de presentación es de tamaño de 3.5 por 2. Entonces ya nos crea nuestra tarjeta de presentación. Este es el tamaño de una tarjeta de presentación. Entonces la podemos mover, ponerla más cerca. Y pues ya copiamos nuestros elementos a nuestra tarjeta de presentación. Incluso si nosotros queremos crear una tarjeta de presentación que tenga doble lado, podemos crear algo así, donde en la parte de arriba tengamos nuestro logotipo sobre alguna, por ejemplo, jalar estos elementos que ya tenemos aquí, que son parte de la línea gráfica que nosotros ya creamos. Tomar estos dos y duplicarlos. Pues ya lo modificamos al tamaño de lo que es la tarjeta de presentación. Y pues aquí ya vengo y agarro, pongo texto. Y pues ya aquí coloco mis datos, incluso puedo colocar iconos que me van a servir para poder identificar cada uno. Por ejemplo, colocar el icono de un teléfono, colocar el icono de alguna, por ejemplo, del correo, del WhatsApp, de lo que nosotros manejemos como empresa. Incluso si necesitamos colocar otra mesa de trabajo, ya sea de tamaño carta. Por ejemplo, dibujamos nuestra mesa de trabajo, ya definimos, por ejemplo, aquí en la parte de arriba me aparecen las opciones, por ejemplo, otra tamaño carta, donde, por ejemplo, si vamos a presentar un documento, yo ya puedo, a ver, vamos a ponerlo al inicio, donde, por ejemplo, yo puedo colocar mi logotipo. Recuerden que estamos siguiendo una línea gráfica. Entonces, jalamos nuestros elementos. Aquí. Por ejemplo, este puede ser el diseño de nuestra carpeta, por ejemplo, nuestra carpeta que ya la vamos a, por ejemplo, necesitamos meter algún otro documento, pues ya jalamos nuestros elementos y pues ya podemos diseñar lo que es nuestra carpeta y aquí va el diseño de nuestra carpeta, ¿no? Se dan cuenta, ya tiene otro, como que otro
como que otro estilo y colocar los mismos elementos que tenemos, solo con los mismos que elementos que tenemos, solo cambiándole el lugar, incluso si mira bien. Incluso si necesitamos colocar nuestro grupo objetivo, pues ya colocamos nuestro logotipo y pues ya colocamos en la parte de aquí arriba, por ejemplo, nuestro eslogan, que es educación. Educación para el desarrollo humano, entonces pues ya lo colocamos. Por ejemplo, si necesitamos presentarlo a alguna empresa, pues ya colocar nuestro eslogan con algún otro tipo de letra. Por ejemplo, voy a utilizar esta. Educación para el desarrollo humano. Ya luego puedo venir y presentar mi grupo objetivo, que ya lo vimos, que es una forma de poder saber en dónde a quién nos vamos a enfocar. Y pues ya aquí venir y desarrollar lo que es nuestro grupo objetivo, saber a quiénes nos vamos a dirigir, cuál es nuestra qué edades, a quiénes nos vamos a dirigir, en dónde estamos ubicados. Ahorita estamos en el departamento de San Marcos, ¿verdad? Entonces, así podemos crear y podemos presentar nosotros, o sea, con más diseño ahorita porque solo les estoy mostrando, cómo poder nosotros realizar nuestro diseño. Entonces, ya cuando nosotros vamos a presentarlo a alguien, pues igual que lo hemos estado viniendo trabajando, lo vamos a guardar como PDF y quiero que se fijen en esta parte de aquí, en cómo me guarda las tarjetas de presentación. Entonces, vamos a guardarlo como PDF, como logo y papelería. Si ya lo guardamos, y me tiene que abrir el documento cuando ya esté guardado. Dice el conservar la opción de Illustrator, pero como podemos guardar aparte nuestro documento en Illustrator para poder modificarlo después, entonces solo le podemos quitar esa opción y así pesa incluso menos el archivo. Entonces, me tiene que abrir mi documento. Voy a abrir. Solo lo está abriendo. Entonces, si se dan cuenta aquí, pues ya me abre lo que es mi hoja membretada, como yo vine y lo creé, igual con la marca de agua de fondo. Y miren cómo me presenta lo que son las tarjetas de presentación. Me lo presenta en grande, porque en el documento que nosotros creamos, pues colocamos el tamaño que era. Entonces nosotros al guardarlo como PDF, pues ya nos crea como que lo abre directamente como que si fuera una hoja normal. Igual el diseño que nosotros hicimos, igual lo crea del tamaño, o sea, lo miramos del tamaño como que si fuera muy grande, pero realmente estamos hablando de un documento muy pequeño.
igual nuestra tarjeta, nuestro diseño de la carpeta y ya pues lo que estábamos viendo. Entonces, al momento de nosotros estar creando estos documentos, tenemos que fijarnos mucho en cómo poder nosotros utilizar las reglas. Y si se dan cuenta, en el documento que yo hice, utilizo lo que es regla para poder definir en dónde puede ir mi diseño, ¿sí? O en qué partes de la hoja membretada estoy utilizando. Incluso puedo utilizar la de los lados, perdón, para dejar ciertos márgenes para que no se corte alguna parte del diseño, porque si se dan cuenta, por ejemplo, aquí abajo está como que muy hasta abajo, entonces yo ya puedo definir un margen de 1 centímetro, entonces colocar mi diseño dentro del margen para que no me corte algún elemento que yo tenga, dentro de, incluso esto lo podemos hacer más grande, porque así ya no nos corta lo que es el diseño, y ya lo podemos colocar bien y que pues quede mejor nuestro diseño. Y si se dan cuenta, queda mucho mejor a como lo teníamos antes, donde el logotipo lo teníamos hasta la esquina, igual el texto lo teníamos hasta la esquina. Entonces, esta es la forma de crear una papelería básica, algo rápido, y los elementos que tiene que llevar. Obviamente, antes de todo eso, hicimos el proceso de poder crear lo que es el logotipo, el poder ver qué colores vamos a utilizar, el poder qué elementos vamos a utilizar en nuestra línea gráfica. Aquí esto lo podemos modificar, se lo pongo un ejemplo, ¿verdad? Entonces, ver cómo es de que nosotros podemos ir viendo eso, cómo utilizar la regla, cómo utilizar los elementos que tenemos para poder crear buena línea gráfica, y poder ver cómo podemos utilizar los colores para que nuestro diseño resalte y nuestra papelería básica le dé ese realce y como que muestre la formalidad que nosotros necesitamos para nuestra empresa. No sé si hay alguna duda relacionada a esto. Si no hay alguna duda, la tarea sería, igual ya está en el aula virtual, sería realizar la papelería básica de una oficina jurídica. Si no estoy mal, les pedí logotipo, hoja membretada y tarjeta de presentación. Entonces, hacemos el logotipo de la oficina jurídica y después realizamos lo que es el eslogan. Entonces, vamos a no juntarlo por decirlo así, pero así no hacen dos logotipos. Entonces el mismo logotipo que vamos a utilizar para diseño computarizado, lo vamos a utilizar para poder realizar el eslogan de fundamentación del diseño. Entonces vamos con el último curso, que es cromatología del color. Y vamos a ver lo que es el impacto de los colores en la publicidad, en el diseño gráfico, cómo el color puede afectar a que una persona, cómo el color influye a que una persona, cómo el color influye en la compra de una persona. Entonces, el impacto de los colores dentro del marketing o la publicidad. Entonces, los colores que vemos en los puntos de ventas o en las calles mientras caminamos tienen una enorme repercusión en nuestra psicología y en la decisión de compra. Dice, investigadores de mercado han podido comprobar que el color afecta notoriamente los hábitos de compra de las personas. Cuando nosotros vemos algo que nos gusta, siempre nos vamos a enfocar en los colores, aparte de la imagen y de la calidad, en los colores.
Y según la psicología del color, que ya la vimos, es ver cómo es con los colores, cada uno transmite algo. Entonces, ver cómo los colores transmiten eso y cómo lo percibimos es muy fundamental al momento de realizar nuestra compra. Igual depende mucho de nuestro estado de ánimo, de cómo nos sintamos al momento de nosotros poder comprar o adquirir algún producto según el color que tenga, ¿va? Entonces dice, mientras que los compradores impulsivos responden mejor al rojo, naranja, negro y azul, los compradores que planean más sus compras responden mejor al rosado claro, celeste, azul marino. Y si se dan cuenta de los colores de cada uno de los compradores, los impulsivos como son como que muy a lo atrevido, como que yo lo quiero, yo lo necesito, utiliza colores muy vibrantes. El rojo es un color muy vibrante, o el negro, y el azul son como colores muy vibrantes que hace que la gente le llame muchísimo más la atención y como dice ahí, responden mejor ya que es una compra impulsiva y esos colores hacen que como que atraigan más a las personas. Y los compradores dicen que planean más sus compras, responden al rosado claro, celeste y azul marino. Si se dan cuenta, perdón, son colores muy, como que muy pacíficos, por decirlo así, como que muy suaves, que hacen que el comprador, que sí sabe qué es lo que va a comprar y que sí sabe qué es lo que quiere, es como que le da esa seguridad y habla mucho del celeste y azul marino. Entonces, el azul es un color que da mucha seguridad al momento de comprar. Entonces, si se dan cuenta, cada uno de los colores tiene como que esa característica de saber en qué momento poder comprar y en cómo puede afectar, como decía ella, la psicología y la decisión de compra del cliente y cómo es el que lo va a tomar en cuenta al momento de estar adquiriendo el producto. Y dice, hay, hay varios elementos que nosotros tenemos que tener en cuenta al momento de realizar la publicidad o al momento de nosotros poder adquirir, al momento de estar añadiendo color a nuestro, a nuestro diseño. Entonces, el número uno sería piensa en el mercado al cual apunta tu negocio. Sabemos de que dentro de la psicología del color nos mencionaba qué tipo de color debe de ir, qué tipo de negocio, o cómo puede afectar a la decisión de compra o cómo puede afectar el color a los consumidores. Entonces, sabemos que, por ejemplo, el rojo y el naranja va a los, a los restaurantes de comida rápida, que puede funcionar para que la gente pues se sienta más rápido al momento de comprar y pues que quiera generar como que ese sentido de hambre, ¿verdad? Igual los azules que van para los colores corporativos, los verdes que van como para colores que necesitamos representar lo que es saludable. Entonces, pensar cuál es el punto, a dónde vamos a apuntar nuestro negocio, qué es lo que queremos transmitir. Dice, los colores influyen. La influencia de los colores dice, son acumulativos, es decir, a más seguimiento de líderes sociales, más disfrute del color y por ende mayor proliferación de los más aceptados. Los colores también van por tendencia, por moda y por estaciones del año. Por ejemplo, sabemos, tal vez aquí no se maneja tanto las 4 estaciones de invierno, verano, otoño, primavera, pero por ejemplo, el otoño está muy caracterizado por colores cálidos, por ejemplo, naranja, rojo, el invierno por colores fríos, por ejemplo, celeste, azul, morado. Primavera son con los colores más coloridos, ya utiliza el azul, igual el verano, utiliza el azul, el naranja, colores de que se van relacionando al momento y a la tendencia. Igual hay momentos, por ejemplo, que está de moda cierto color, por ejemplo el rojo, porque la verdad no sé cómo es que funcionan las tendencias, pero me imagino que se hacen populares entre las personas que crean o que modifican y que te influencian mucho a lo que es la moda, ¿verdad? Entonces hay que también ver esto, cómo es de que influye
las tendencias y las modas al momento de estar nosotros creando y poder aplicar el color al momento de estar creando nuestro diseño, porque sí es importante todo eso, saber cómo podemos aplicar el color. Y los clientes y los colores. Los clientes reaccionan siempre a una reacción del color. Por ejemplo, el azul va para las personas que son un poco más rectas, que son un poco más serias. El rojo va para las personas que son un poco más extrovertidas, que les gusta el riesgo. El amarillo, pues, o por ejemplo el rosado, a las personas que les gusta ser un poco más feministas, ¿cómo se puede decir? Un poco más femeninos, perdón, se me va la palabra. Que les gusta ser como que más elegantes. Por ejemplo, el negro, que es un color muy elegante, pues influye a las personas que se quieren ver bien, que quieren vestir elegante. Entonces, ¿cómo asociamos los clientes y los colores? ¿Cómo es de que se identifican las José personas María Córdoba. con los colores? Y al momento de nosotros estar viendo todo eso, es muy bueno conocer los que son las paletas de colores. Las paletas de colores nos van a ayudar a, a ver qué colores y qué combinaciones de colores pueden funcionar para poder crear nuestro diseño. En internet hay sin fin de infinidad de paletas de colores que pueden funcionar. Por ejemplo, aquí estamos hablando de una dona, pero vemos que tiene varios colores, que tiene el rosado más fuerte, que va en las chispitas, el como que beige que va en la dona, el celeste, el amarillo. Por ejemplo, aquí, que el celeste claro va como que en la parte del diseño. Entonces, ver todo eso, cómo es de que los colores y cómo es las paletas de colores nos pueden ayudar a poder conocer y a poder combinar los colores cuando nosotros necesitamos trabajar con algún diseño. Incluso ustedes pueden buscar en internet paletas de colores y ahí les van a aparecer infinidad de combinaciones, ya sea el color azul, rosado, celeste, morado, el color que ustedes quieran, y saber cómo podemos aplicarlo a nuestro diseño, saber cómo utilizando paletas de colores nosotros podemos venir y llamar la atención de cierta manera, pero también hay que saber colocarlo, porque no podemos a veces colocar un fondo así muy oscuro o un fondo muy claro, pero depende también el enfoque que nosotros queramos darle. Recuerden que también influye mucho en cómo nosotros vayamos a diseñar nuestra publicidad o lo que nosotros estemos diseñando, porque también influye en cómo nosotros vamos a colocar los colores, porque si están mal colocados o si ustedes dicen, esto no combina, pues hay que cambiarlo para que esta combinación de colores pueda influir mucho y de que pueda funcionar al momento de nosotros estar creando nuestro diseño. Y para nosotros ver cómo poder ver todas estas combinaciones de los colores y cómo poder acoplándolas con nosotros queremos, vamos a ver lo que son la modulación del color, perdón. Y esto, si recuerdan la tarea que vimos, que les dejé la semana pasada, hablábamos de, este libro ustedes lo tienen, es la teoría del color, sobre la modulación del color, y estábamos hablando de escala de grises, pero primero necesitamos saber qué es lo que significa la modulación. La modulación. Y se refiere a varios aspectos. Se puede modular el sabor, el sonido, el aroma, una textura, la forma, el color. Con respecto a este último, se puede modular realizando gradaciones de un color o no color neutro. Por ejemplo, si no estoy, ya lo vimos en cómo poder, ya lo vimos que con solo el hecho de poder agregar blanco o negro puede cambiar el color y cómo podemos encontrar varias gradaciones del color dentro de un solo color. Entonces, a eso nos referimos de la modulación del color. ¿Cómo podemos modificarlo para poder crear, como dice ahí, gradaciones de un color o no color, que en este caso sería los colores neutros? Y hablábamos de, la tarea fue de crear un dibujo en escala de grises
Pero cuando estamos hablando de escala de grises, estamos hablando de una modulación acromática. Dice, se le denomina así porque no tiene cromo, o sea, no tiene color. Es una gradación neutral, o sea, blanco y negro. Zonas progresivas, variaciones tonales que van desde negro a escalas bajas, pasando por los valores tonales medios hasta llegar al blanco, con sus valores tonales altos, o sea, escalas altas, escala de grises. El resultado será una serie de escalas graduales, tonalidades grises acromáticas que estarán ordenadas desde los oscuros a los claros o viceversa. Entonces tenemos la modulación cromática, donde según el color, por ejemplo, tenemos el color blanco, el color negro y vamos agregándole gotitas de color blanco y pues ya vamos adquiriendo y vamos viendo todas las modalidades y todas las variaciones que tenemos hasta llegar al color blanco. Entonces, podríamos decirle escala de grises o pues más conocida también como modulación acromática. Dice, el procedimiento. Dividimos un rectángulo en 10 partes, que es como que lo más aconsejable para poder dividir nuestro color, y producimos una modulación acromática precisa y completa en la gradación, en la que la gradación sea progresiva. Hay que mezclar el negro una mínima cantidad de blanco. Ese tono pintamos junto al negro. Esta escala corresponderá al 90% de intensidad, ya que el negro lo hemos modificado al agregar blanco. De esta manera procedemos con las 8 tonalidades restantes hasta llegar al blanco puro, con la precaución de que cada tono tenga una modificación progresiva y no haya saltos bruscos entre tono y otro tono. Entonces, si se dan cuenta, es como crear degradados. Venimos de un color muy oscuro a un color muy claro y que se pueda distinguir. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos el 100% de negro, el 90% y así irnos hasta llegar al blanco. Pero tenemos otras modulaciones que nos van a ayudar a poder nosotros identificar pues lo que ya veníamos, poder ver cómo podemos nosotros aplicar el color a la publicidad. Y en esto tenemos la modulación monocromática. A esto nos referimos cuando tenemos un color puro, por ejemplo, solo un rojo, y pues ya le vamos agregando lo que es blanco o negro. Dice, con sutiles variaciones tonales obtenemos una modulación monocroma, al igual que la anterior, hay escalas bajas, escalas medias y escalas gráficas. En el gráfico, en el centro de la escala, partimos con el color saturado. A diferencia de esta, que es la modulación acromática, nuestro color lo colocamos en la parte de en medio. Dice, con este sistema se presenta un automóvil que muestra la aplicación de la práctica. Entonces, nuestro color puro lo colocamos en la parte de en medio, ya que es al momento de estar nosotros colocando nuestras variaciones, la modulación alta o la escala alta la vamos a ir adquiriendo mediante nosotros vamos colocándole color blanco y la escala baja nosotros vamos a irla colocando mediante nosotros coloquemos negro. Entonces nuestro color puro tiene que ir en medio y así ir modificando ya sea para abajo o para arriba con el negro o con el blanco. Aquí tenemos otro ejemplo. La escala alta, el color saturado, el color puro, lo colocamos en medio y ya vamos haciendo las modificaciones para arriba con blanco y para abajo con negro. Dice, los valores tonales se obtienen mezclando los colores puros con el blanco o el negro, lo que produce una pérdida de fuerza cromática o luminosidad. Es decir, estamos rompiendo el grado de pureza del color o lo convertimos en un color insaturado. Lo de la saturación nosotros ya lo vimos la vez pasada. Y nos quedamos hasta aquí. La semana vamos a ver esto. No sé si hay alguna duda con la modulación acromática y la modulación monocromática. Recuerden que estamos trabajando con neutros, o sea, color blanco y negro.
y que estamos trabajando solo con un color y las variaciones que vamos a obtener de este, de negro a blanco. Agregándole, perdón, negro o blanco. No sé si hay alguna duda relacionado a esta parte. No, señor. ¿No? Entonces, si no hay alguna duda, lo que quiero que me hagan para la tarea, igual ya está asignada en el aula virtual, quiero que me hagan un afiche donde ustedes puedan resaltar la importancia del color y cómo puede afectar el color en la decisión de compra de alguna persona. Pueden utilizar paletas de colores o incluso pueden crear un afiche monocromático con un color y pues utilizando las variaciones del color. Y si no hay alguna duda, pues eso es todo. Nos vemos la otra semana, ya está asignada la tarea en el aula virtual. Y cualquier duda voy a estar al pendiente, ya sea en el aula virtual, en el correo o en el WhatsApp. Entonces, esto fue la clase de hoy. Gracias por estar y un gusto saludar.